Vamos con otras noticias. Un año prófugo de la justicia cumple el teniente coronel en retiro de Carabineros, Ricardo Lorenz, quien comandó una de las brigadas de la DINA encargadas de exterminar al MIR y al Partido Comunista. Está condenado a 45 años de prisión por violación a los derechos humanos y todo apunta a que recibe apoyo para burlar el cerco de la policía. Lorenz es uno de los más activos criminales que todavía está libre. Sus vecinos están conviviendo con un asesino. Personajes como estos requieren de muchos recursos para la búsqueda. Los asesinos siguen libres. Estas responsabilidades que tienen que ver con lo que se ha llamado destino final, es decir, con la desaparición de los cuerpos. ¡Asesino! ¡Asesino! Estando prófugo Ricardo Lorenz, el Estado está al debe en el cumplimiento de una obligación internacional. ¡Asesino! El militante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, Osvaldo Torres Gutiérrez, fue detenido el 30 de enero de 1975 por la DINA. Los agentes eran liderados por el entonces teniente de Carabineros Ricardo Lorenz, que recibió la condecoración 11 de septiembre de manos del general Augusto Pinochet por el operativo que culminó en 1974 con la muerte del líder del MIR, Miguel Enríquez. El tipo está en el equipo operativo dando órdenes. Me subieron un Fiat 125, a los otros 3 detenidos, entre ellos mi actual esposa, se lo llevaron a una camioneta y nos introdujeron acá. Inmediatamente fui torturado, colgado en la posición que te ponen los brazos acá atrás y te llevan en una cuerda. Y uno de los tipos que me interrogó a mí fue él, porque suponían que yo tenía una información muy importante de la gente de la Comisión Política. Torres fue trasladado al cuartel Terranova, actual Parque por la Paz de Villa Grimaldi, donde permaneció detenido por 30 días. En ese lugar recuerda claramente a Lorenz, apodado el Cachete Grande. A nosotros se nos sacó en la madrugada y se nos convocó a todos a estar en el patio acá cerca de estos árboles y apareció el Krasnov, el Guatón Romo, Lorenz, probablemente el Ronco Morén y otra gente, y nos empezaron a distribuir en 2 filas. En una de las filas estaba uno que dormía conmigo, que es Alfredo García, y en la otra quedé yo, con otros compañeros y compañeras, y a los que quedaron en esa fila, que tienen que haber sido aproximadamente unos 15, no los vimos nunca más. Entonces, Lorenz tiene que saber qué destino tenía esas personas detenidas en el proceso posterior, porque está involucrado directamente en el proceso de selección de quienes íbamos a vivir y quienes iban a morir. La importancia de Lorenz en este engranaje para hacer desaparecer personas es relevante. Y por eso que creo que es importante que lo capturen rápidamente, porque está condenado, porque tiene que cumplir las condenas, es lo mínimo que merece el país, es lo mínimo que nos corresponde en justicia, y para que ojalá él u otras personas de esta máquina digan la verdad. Erika Henning fue detenida junto a su pareja Alfonso Chanfró por Lorenz. En Londres 38 fue la última vez que estuvo con él. Y en ese momento Osvaldo Romo me vino a buscar inmediatamente después que se llevaron a Alfonso, unos minutos después, y me permitió despedirme. O sea, me dijo, se llevan a tu marido y puedes ir a despedirte. Yo estaba con la vista vendada, y como estábamos todas las personas en Londres 38, y salí de la sala, estábamos todavía tirados en el suelo porque así nos dejaban dormir algunas horas, y me fui a despedir en el lugar donde estaba Alfonso. Me senté al lado de él y nos
despedir, sin saber que era una despedida definitiva. Pensábamos en ese momento que yo iba a salir libre y que él iba a pasar a otro lugar libre plática. Erika sobrevivió, pero Alfonso permanece desaparecido. Y después salí a Francia expulsada, seguí testimoniando, creyendo todavía que era posible que apareciera. Ya sabía que habían presos no reconocidos, ese era el concepto. Yo diría que unos años después empezamos a acuñar el concepto de desaparecido. Como que internamente, emocionalmente, internamente, no he asumido la muerte. No obstante, racionalmente sé que está muerto. La Corte Suprema condenó a Lawrence por el secuestro calificado de chanfró desde el cuartel Londres 38. Hoy ese recinto es un sitio de memoria cuyo directorio es presidido por Erika. El año pasado se reunió con el ministro del Interior, Jorge Burgos, para solicitar apoyo en la búsqueda del prófugo. Yo creo que cuenta con redes de apoyo. Entiendo que está en el país y espero que sean suficientemente diligentes como para que no se escape como se escapó Adriana Rivas, por ejemplo. Condenada también, y agente Ladina, que también sin duda sabe de destino de personas desaparecidas. Durante la tramitación de causas en su contra, siempre se le vio tranquilo a Ricardo Lawrence en tribunales. Vi que él se paseaba mucho por tribunales cuando sus causas estaban siendo vistas en la corte. Incluso en una ocasión vi a Erika Henning que lo increpó en tribunales por cuanto él había participado en la detención de Alfonso Chanfró. Esta fotografía la tomó Erika Henning cuando lo encaró en los pasillos de tribunales. Es una de las imágenes con la cual se le busca en todo el país. Lawrence era jefe de un grupo operativo que dependía de la Brigada Caupolicán, al igual que Krasnov y Godoy, jefes de grupos operativos que tomaban decisiones. O sea, ellos analizaban las informaciones en los interrogatorios, tortura, también hacían análisis, como dice Krasnov, en el sentido de que hacían análisis para tomar decisión. Y además Lawrence siguió en sitios como Venda Sexy, que era un lugar de exterminio, Simón Bolívar, otro lugar conocido de exterminio, donde salían las personas en saco, muertas, medianamente muertas algunas. O sea, es dramático. Sin duda que sabe de destino de personas desaparecidas. Sin duda que sabe dónde está Alfonso. Él hoy día está condenado aproximadamente a 45 años de pena privativa de libertad por 3 causas distintas. Y respecto de la desaparición de más de 20 personas y la ejecución de al menos 3 personas en estos delitos. Por tanto, si uno considera que el Estado tiene obligación de investigar y además de sancionar, hoy día, estando prófugo Ricardo Lawrence, el Estado está al debe en el cumplimiento de una obligación internacional en materia de grave violación a los derechos humanos en dictadura, que es la sanción de los ex agentes responsables de crímenes de lesa humanidad. A donde vayan los iremos a funar. Si no hay justicia hay FUNA, es el lema de la comisión FUNA, creada el año 1999 por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura, preocupados por la falta de justicia. Los agentes que quedaron impunes son el blanco de acciones de denuncia callejera en los frontis de sus casas y en sus trabajos. Es así como el 27 de julio del 2014, Lawrence fue interceptado en su nueva residencia en un departamento de Santiago Centro. Hicimos la funa, después nos fuimos a una feria a terminar la funa repartiendo volantes y de ahí llegó un vecino a decirnos que había salido a comprar. Entonces de ahí nosotros lo encontramos comprando al frente de su departamento. O sea, el tipo con tanta impunidad, con tanta seguridad de que está bien, que después de eso sale a comprar. Retírese. Retírese. ¿Dónde está la policía? Ya. Suficiente con esto.
Después de varios minutos, la policía uniformada llegó al lugar y custodió la salida del teniente coronel en retiro de Carabineros, Ricardo Lorenz. Los fundamentos de la prisión preventiva, uno de los más importantes es evitar el peligro de fuga primero y también evitar que los imputados distraigan o eludan la acción de la justicia. Y en este caso es bien fundamental porque estar condenado a altas penas, uno, y segundo, los conocimientos en inteligencia que ellos tienen lo hacen potencialmente acreedores de esta medida cautelar que es la más grave de todas. Acá sigue funcionando la DINITA, que es este círculo más cercano al MAMO y que de una u otra manera tienen formas de irse protegiendo. En febrero del año pasado, Lorenz no concurrió a notificarse de una querella por torturas de sobrevivientes de Villa Grimaldi. Desde ese momento, decidió no comunicarse con su familia y comenzar a vivir en la clandestinidad. Como oficial en retiro de Carabineros, Lorenz recibe una pensión cercana a los 700.000 pesos. Nosotros también estamos en contra de todos los privilegios que mantienen los violadores de los derechos humanos. O sea, uno, los que están presos, que están en una cárcel que no se puede llamar cárcel, que siguen recibiendo las pensiones, que siguen con sus grados militares, ¿ya? Y por lo tanto recibiendo pensiones con esos grados, ¿ya? Que es una cosa que no debería pasar. O sea, cualquier delincuente por lo menos debería perder ese tipo de privilegios. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, las pensiones son bienes inembargables, están dentro del catálogo de los bienes inembargables. Luego, el programa de derechos humanos para efectos de la recepción que tienen estas personas carece de las facultades legales para hacer las modificaciones legislativas correspondientes para que ellos reciban las ayudas del Estado que reciban como exfuncionarios públicos. La policía le perdió la pista, por lo que todo hace presumir que recibe ayuda. La PDI se excusó de dar una entrevista para referirse a los avances de las pesquisas realizadas tendientes a la captura del prófugo. El año pasado, las autoridades lograron la captura de varios condenados que no acudieron a cumplir sus sentencias de presidio efectivo. Sin embargo, sobre Lorenz aún no hay resultados positivos. Está condenado a 15 años el caso Ana María Puga y el Nano de la Barra, que por homicidio calificado de estas dos personas, y porque además tiene una serie de condenas, procesamientos tanto por militantes del MIR que fueron detenidos desaparecidos y víctimas sobrevivientes durante el año 74, en el periodo que él permaneció en Villa Grimaldi, 74 y 75, y en el año 76 él participa directamente en el secuestro y exterminio de las militantes del Partido Comunista que desaparecen ese año. Lorenz deberá enfrentar su eventual responsabilidad en el llamado caso Conferencia, operativo que culminó con la detención y posterior desaparición de la directiva clandestina del Partido Comunista. En esta investigación, la justicia hizo un macabro hallazgo, un cuartel de exterminio de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA. En 2007, especialmente a través del trabajo del ministro Víctor Montiglio, que se descubre la existencia de Simón Bolívar y los agentes confiesan ya cómo se hicieron tanto los entierros en Cuesta Barriga como los lanzamientos al mar. Simón Bolívar fue un cuartel de exterminio porque no sobrevivió nadie, por lo tanto no había nadie que pudiera contar la historia y porque además los agentes en general y Lorenz en particular siempre han mentido y han negado toda participación de los hechos y solo en la medida que se han visto acorralados y por las declaraciones de otras personas han ido reconociendo de manera mínima, pero algo su participación en los hechos y en lo que pasa con Ricardo Lorenz. Lorenz sorprendió a todos, develando un secreto ante la policía. La dirección del Partido Comunista se encontraba detenida en la Casa Piedra del Cajón del Maipo cuando llegó el general Pinochet. Lorenz recuerda que conversó con todos, pero especialmente con el secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz. Este le dijo a Pinochet que cometía un error, ya que atacar al Partido Comunista era como sacar el agua del mar con un balde. Se desconoce el paradero de todos esos detenidos. En 1976, Lorenz recibió felicitaciones por su excelente trabajo realizado en contra del Partido Comunista. En sus
anotaciones se puede leer. Labores como estas son las que permiten la tranquilidad de todos los chilenos, demostrando con ello el patriotismo y lealtad con nuestra organización y al Supremo Gobierno. No me cabe la menor duda que él tenía la convicción de estar haciendo lo que le enseñaron que había que hacer para que, enfrentado a un ser humano inerme, pero que supuestamente tenía ideas de destrucción del país, había que torturarle, meterle corriente, colgarlo, azotarlo con neumáticos, aislarlo, vendarlo, mantenerlo sin comida, darle comida después, ponerle agua después de los procesos de tortura para que se descompensara. Ricardo Lorenz sigue siendo buscado intensamente por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y es de esperar que su captura sea al más breve plazo para ser trasladado al penal de Punta Peuco a cumplir sus penas, que asuman 45 años de prisión.